Buenas tardes, otro viernes más, María. Aquí estamos, otro viernes más con toda la energía, Susana. Con toda la energía en el programa número 75. Mirá, ¿quién te iba a decir, eh? ¿Quién lo podría haber dicho? ¿Viste? Es 75. No, bodas de diamante. Sí. Ah, bueno, eso no lo sabía. Desde que arranqué le jugábamos todo el viernes, todos los viernes al número y veíamos que no pasaba nada, entonces ya le dejamos de jugar. Claro, se ve que lo nuestro es el trabajo, no Se ve. suerte. Poner el cuerpo. Y acá la voz también. Claro, acá ponemos todo. Vos sabés que, viste, este año está el tema de la interdisciplina, estamos a full con el colegio. Así es. Y hoy tenemos una manifestación clarísima de que esto es así. Bien. ¿Querés contarnos quiénes vienen? Dale. ¿Quiénes vienen, quiénes vinieron, quiénes van a estar estando? Estamos con la licenciada Ana Brusco, de la Comisión Mediación en Conflictos. Ana es comediadora. Y después nos visita, tenemos una visita especial, muy bienvenida acá como abogada, la doctora Beatriz Armando, que también pertenece a la comisión. ¿Por qué no nos cuentan un poco? ¿Cómo es esto de un miembro adherente? Bueno. Que no sea infiltrado. No, es que estoy autorizada por el consejo del colegio. Sí, ahora ya es legal. Es legal, hace un par de años que digamos que el Consejo está promocionando que haya también comisiones que tengan así otros miembros que no sean solo psicólogos. Y para nosotros en esto de la mediación es importantísimo, porque vos justamente me dijiste comediadora en Provincia de Buenos Aires y en Nación, los psicólogos, los contadores, los médicos, etcétera, los arquitectos, no tenemos matrícula. Entonces somos comediadores. En otras provincias sí, por ejemplo Córdoba o Salta o lo que fuere, pero acá no. Entonces es como muy importante para un montón de supervisiones, de asesoramientos, que contemos con la presencia de una abogada mediadora. Qué bueno, es como la pata que faltaba, ¿no? Así que habrá que cuidarla, Beatriz, tratarla bien. Bueno, le vamos a preguntar a Beatriz, ¿qué es esto del proceso de mediación? ¿Cuál es el lugar que tiene el abogado o, el psicólogo también, ¿no? Sí, por ahora en la provincia solamente los abogados pueden ser mediadores. Es decir, para eso tuvimos que hacer un curso y después con actualizaciones, con pasantías, con exámenes, con trabajos, que prácticamente fue como un posgrado, porque nos llevó 4 años hacerlo, ¿sí? Así que y eso salió la ley y entró en vigencia en el 2012, pero como mediadores prejudiciales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las demandas, la generalidad, porque hay algunas que están exceptuadas, la generalidad de las demandas, ¿no es cierto?, daños y perjuicios, en fin, menos temas familiares, ¿no es cierto?, necesitan hacer primero, la ley obliga a hacer una mediación para ver si las partes llegan a un acuerdo y no judicializan el caso. Es así, entonces están obligados a hacer la mediación para después, si no llegan al acuerdo, el requirente y el requerido, como así se les llama a las partes, necesariamente están habilitados a iniciar el juicio. O sea, vendría a ser que cualquier persona que quiera litigar con alguien tiene que pasar primero por este proceso. Exactamente. Bueno, qué interesante. Sí, ¿no? Sí. A mí se me ocurría también preguntarle si un psicólogo, si desde la psicología y de la abogacía hablamos exactamente de la misma definición de mediación y después cuáles son las incumbencias de cada uno al momento de la mediación, ¿no? Si existen diferencias y semejanzas, hablamos de lo mismo, el abordaje es el mismo. Lo que ocurre es lo siguiente, en la provincia, digamos, nada más que los abogados están habilitados, ¿no es cierto? Pero yo pienso, porque ahora está desde el año pasado que salió una resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, para implantar, mejor dicho, la mediación familiar, que no hay todavía ley ni tampoco hay reglamentación. Pero sí, los interesados no estábamos obligados, pero sí podíamos hacer
el curso, ¿no es cierto? El curso lo hicimos y algunos, como en el caso mío y otros tantos, nos hemos eximido del examen. ¿Por qué? Porque tenemos prácticas y hacemos, es decir, yo pertenezco al Centro de Mediadores del Colegio de Abogados de San Isidro, al que concurro todos los martes. Y allí vienen del consultorio gratuito, nos mandan, evalúan primero el caso, si se puede mediar, y después, si es así, lo mandan al Centro de Mediadores para que nosotros hagamos la mediación. Pero yo pienso que una vez que esto se me ocurre, ¿no? que la ley salga y la reglamentación también, yo creo que los abogados necesitamos del terapeuta y el terapeuta necesita del abogado, o sea que hay una complementación en las profesiones, sobre todo de lo que estamos hablando, ¿no? En familia. Yo pienso que se va a dar y de hecho en la práctica nosotros consultamos, ¿no es cierto? A veces en casos difíciles, por ejemplo en el colegio hay una defensoría del menor, ¿no es cierto? Cuando vienen estos casos, que son la mayoría son de familia, en el colegio, ¿no? Las mediaciones. Entonces a veces se sugiere llevar al menor a esa defensoría para que lo vean, o psicólogos o psiquiatras, o el mismo un letrado, ¿no es cierto? Bien. Así que yo pienso que debemos actuar interdisciplinariamente. Bueno, parece que el complemento es interesante en esto, ¿no? Digamos, como que el psicólogo tiene un punto de vista y quizás el abogado tiene otros, y la idea es complementarse uno con los otros, claro, ¿no? es así. En algún momento mencionaron, como que mencionaste, pero bueno, podría contestar cualquiera, que hay casos que no se podrían mediar. ¿A qué se referiría un caso que no se puede mediar? En este momento, sí, justamente son casos de familia. Solamente se puede mediar si es un caso de alguna familia que haya un tema patrimonial. Nada más. Nada más que eso. Claro, pero me parece que la pregunta de ella apunta, ¿por qué no sería acá? Porque todavía no está como implementada la ley, claro. Pero en realidad sí la van a implementar, claro, para que se pueda mediar justamente en temas de familia. O sea, una vez que se resuelva el tema de la ley, se va a poder mediar todos los casos. Claro. Y pasa esto en nuestras provincias. Y por ejemplo, en otras provincias, supongamos provincia de Córdoba, ¿no? Que yo tengo así varias amigas que son psicólogas y abogadas que son mediadoras. Cuando sortean y puede ir una abogada y una psicóloga. Sí. Acá y van digamos en complemento. En cambio aquí no, solamente abogados. ¿Qué pasa? Nos pueden llamar, a mí a veces me llaman. Pero ¿eso qué significa? Que las partes tienen que ponerse de acuerdo, o al menos una de las partes, en pagar aparte el trabajo del terapeuta. No lo contempla la ley. Claro. ¿Entendés? Entonces hay mucha gente que dice no, o si no, el abogado tiene, porque la verdad que la parte de los honorarios es muy importante y hay que decirla. Si no, el abogado, ¿qué tiene que hacer? Compartir sus honorarios con el terapeuta al que llamó. Entonces, salvo que se vean muy apretados, que el caso realmente es muy complicado y que se necesite realmente. Ahora, no cualquier terapeuta, porque nosotros nos hemos formado como mediadores, pero no tenemos la matrícula, porque no en provincia de Buenos Aires designación no se da. ¿Entendés? Entonces, porque por ejemplo, yo trabajo para una prepaga, ¿no? Y nos pasa todo el tiempo que nos mandan casos, por ejemplo, en uno de los juzgados, en San Isidro hay 6 juzgados de familia, pero bueno, hay 2 en Tigre y otros en Pilar. Nos viene gente desde Campana, por ejemplo, ¿no? Entonces, dicen, bueno, se pelean este papá con esta mamá y nosotros los psicólogos no nos metemos, como dice ella, en lo patrimonial, porque para eso sí están los abogados. Pero en lo que antes se llamaba visitas, ahora hay un código nuevo desde el 2015, desde agosto, bueno, se llama régimen de comunicación,
que si lo llevo los martes, que si lo llevo los jueves, que si va a patín, que si va a esto, que si va a lo otro, bueno, unas peleas, que si le llevaste y le pusiste la mochila, tremendo. Y en una audiencia eso no se puede charlar, porque en provincia, a diferencia de capital, en provincia hay lo que se llama una instancia previa donde las personas con un consejero o consejera que funciona como mediador, y vos después explicás, porque yo lo sé, pero explícalo vos que sos la abogada, por qué no se llaman mediadores en realidad, por el tema del convenio de confidencialidad, pero bueno, eso lo explica ella. Sí. Pero bueno, funcionan en realidad medio como mediadores estos consejeros que no pueden decidir como el juez, porque todo es previo. Entonces, ¿qué hacen? Están en una audiencia, a veces la audiencia dura 2, 3, 4 horas, y no se pueden poner de acuerdo en un montón de cosas. Entonces, ¿qué dicen? Acuerdan las partes que a veces medio inducidos por el consejero, acuerden, vayan, entonces van a alguien que los ayuda a ponerse de acuerdo. Entonces no se lo mandan a cualquier terapeuta que sea un terapeuta familiar que no tenga conocimientos de la parte legal y que después no sepa hacer un informe, etcétera, porque entonces es hasta más peligroso, ¿no? O sea, tenemos que estar bien aceitadas en eso. Claro, es un aporte que no va desde lo legal, sino desde lo que uno cree como terapeuta, que es más conveniente. Bueno. Vos dijiste no como terapeuta, no. Como mediador o comedor, claro. Que uno cree que es más conveniente desde el punto de vista del profesional de la psicología, ¿no? Yo les hago hacer acuerdos, ¿no? Y les digo, esto no tiene valor legal, tiene valor moral. ¿Qué quiere decir? Lo escribimos. Que él este sábado lo va a llevar y entonces ella lo busca tal cosa para que no manden la policía, los chicos viajen en patrullero, todas esas cosas. Entonces lo firmamos, ahí en el consultorio. Cuando a mí me piden un informe, yo lo acompaño. Entonces se cuidan muy bien. Tiene carácter legal eso. Claro. Y ahí yo lo acompaño, yo lo acompaño. Se los aviso. Claro, se los aviso. Esto tiene carácter moral, pero el juez se va a enterar. Claro. Si se agrega un expediente, ya tiene... Sí, ahí claro. Bien, si ese informe se agrega al expediente, ya toma... ya es legal, digamos, porque lo está viendo el juez. Después el juez, como no es vinculante, va a resolver con el informe o no está de acuerdo con el informe. Explicarles porque a la gente en general qué significa que algo sea vinculante. Y vinculante es porque si ese informe lo obliga al juez a resolver de acuerdo a ese informe, sería vinculante. Pero en este caso... este tipo de informes no son vinculantes para el juez. El juez puede tomar conocimiento, puede ayudarle en el momento de resolver, pero no tiene la obligación de resolver en función de ese informe. ¿Está claro? Sí. Me quedó por allí esto de los del consejero. ¿Qué sería esto del consejero? Bueno, cuando acá se crearon allá por el año... Si no me equivoco fue en el 98, se crearon los tribunales de familia, porque en ese momento estaban integrados por 3 jueces, eran tribunales, ahora ya son juzgados. Y en ese momento se creó la figura del consejero. ¿Para qué? Para ayudar un poco a agilizar esta problemática del tribunal de familia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Son casos que requieren pronta resolución. Hay chicos, hay menores Entonces, ¿qué hace el consejero? El consejero actúa en una etapa previa al juicio. Es decir, le recibe un expediente, se fija quiénes son las partes, él fija una audiencia, lo llama a las partes y trata de ver si puede. Primero habla con los letrados, porque cada persona que va tiene que ir acompañado de un abogado. Entonces habla con los letrados, después habla con ellos y trata de alguna manera que esta gente se ponga de acuerdo en los planteamientos que hacen. Entonces, él, como dice Ana, tiene razón, a veces inducen un poquito, pero cosa que la mediador no acuerdan, dice las partes, me hicieron acordar, dice la gente. Pero los mediadores no pueden hacer eso, pueden dar pautas, pueden preguntar, pueden informarse, pero en realidad los que van a tomar la decisión de ponerse de acuerdo o no, van a ser las partes.
Bien. Bueno, Susana, claro. Sí, está más o menos clara. Susana, lo que a mí me queda claro es que nosotros por ahora venimos bien, no necesitamos que nadie haga ninguna mediación entre nosotros acá. 75 programas nunca, bien, ¿viste? Muy bien, no. Bueno, felicitaciones. Claro. A mí se me ocurría también preguntarles, digo, la mediación también es un concepto que después se trasladó, no sé si después, antes, si ya estaba a otros ámbitos también como el educativo, ¿no? Sí, claro. Sí. Estamos hablando de, de las mismas estrategias. Hay mediadores que se especializan en las escuelas, en hacer mediaciones escolares. Y que enseñan a los pibes, a los chicos más grandes, a los de sexto grado, ¿no? Qué sé yo, a que vayan con los elementos que le dan, con los cursos, las enseñanzas, a que alguno de los chicos, que por ahí es más líder o qué, sea el propio pibe mediador entre dos compañeros, por ejemplo. No, se pasan fantástico en las escuelas. Por eso nosotros no le pusimos a nuestra comisión, que la fuimos cambiando, que mediación familiar terapéutica, que esto y que el otro, lo pusimos más amplio, un poco a sugerencia de nuestra vice Vera Gallegos, que es la encargada de las comisiones o comisiones, que dijo, amplíenlo, porque, a ver, una de las cosas que queremos, y esto sí es una invitación formal, a todos los colegas que quieran integrar nuestra comisión, o nuestra subcomisión, porque como ahora no somos tantos, entonces ahora somos subcomisión por el momento. Está bien. Que quieran, nosotros, y ahí paso el chivo, nos reunimos los cuartos viernes de mes a las 13 horas. Esta vuelta venimos de reunirnos, pero porque el cuarto viernes cae el 25 de mayo. Entonces la pasamos para hoy. Bien. Y lo que hicimos fue este año soy yo la coordinadora, el año pasado todavía era Anita Sánchez y bueno, ya se le había terminado el mandato. Entonces yo, que fui la primer coordinadora hace un montón de años atrás, volvimos a dar la vuelta. Y el tema es que los viernes, todo el día, los viernes y sábado, está funcionando la escuela sistémica a cargo de la licenciada Mónica Layuz Cabrera, que fue compañera mía cuando yo estaba en el Tribunal de Disciplina. Entonces pensamos, claro, justamente en la mediación las técnicas son todas sistémicas, absolutamente. A los abogados se les enseñan técnicas sistémicas, ¿sí? Entonces dijimos, qué mejor que coincidir nuestra reunión los días en que está la gente de la escuela sistémica, porque a veces podremos dar una pequeña charla o un pequeño taller, dependiendo también de los temas justos que les toquen a ellos, pero hoy, por ejemplo, fuimos y estuvimos charlando un rato y tratando de invitarlos, no solo a ellos, sino a otros. Y entonces hicimos, esto es un poco demagógico, dijimos que si venían la próxima reunión, que era el cuarto viernes, como es de 1 a 3 y ellos de 1 a 2 salen a comer, dijimos, mira, nosotros invitamos con empanadas y se vienen al cuartito de al lado, que es la sala de lectura, y dice, o aquí mismo, dice hacemos una vaquita. Se vieron muy entusiasmados. Y está bueno, porque esto por ahí es medio triste, pero igual lo quiero decir. Yo no sé si ustedes se acuerdan que al principio del año pasado yo vine también, pero vine con Alberto Sandonato. Sí, es verdad. Sí. Él nos visitó acá el anteaño pasado. Sí. Creo, ¿o fue el anteaño? No, el año pasado vine. ¿Fue al principio del año pasado o fue a fines del anteaño? Lo recordamos en el programa, sí. Bueno, sí, pero lo recordamos. Ya sé que cuando vine yo sola no hablamos de esto. Pero lo que no hablé cuando vinimos es no sé, como dice el tango, el vacío imposible de llenar, el vacío profundo que nos dejó. Y creo que nos estamos dando cuenta ahora que estamos duelando esto, porque uno no sabe por qué, justo uno, bueno, salvo, qué sé yo, hoy, Nilda Ares, que se la pasa viajando porque su hija vive en Nueva Zelanda, ¿no? Bueno, ella no, pero el otro tuvo una cosa, el otro, y yo creo que nos está como costando rearmarnos, ¿no? Porque Alberto, si bien había sido el último en entrar, ¿no?
tenía como mucha fuerza, y aparte le encantaba todo lo que era de internet, esto y el otro, y justo era cuando Ana María Sánchez estaba en la coordinación, entonces mandaban cosas que yo ni sabía qué era, el Dropbox, esto, lo que sé yo, bajámelo, tráemelo en papel, decía yo, que agarro un resaltador y marco. Y yo creo que esto nos dejó un poco más pachuchados, y entonces es como que necesitamos fuerza de sangre nueva, ¿no? Y realmente queremos, por eso queremos hacer tanto énfasis en la invitación. Seguramente, Ana, con lo que están haciendo, esto de relacionarse con la escuela de sistémica y esto de difundir, seguramente van a poder no reemplazar o, digamos, terminar de duelar, que esto es muy difícil y bueno, que cada cual tendrá su tiempo y las organizaciones también, sino que yo creo que mucha gente no sabe exactamente qué es esto de la mediación y cuál es por qué convendría acercarse, ¿no? Claro. Porque quizás muchas veces el terapeuta está muy como armado desde el lugar de la clínica y esto es otra cosa. No, totalmente, y por eso no es solamente la invitación para la gente de la escuela sistémica. Por ejemplo, una de las que se incorporó el anteaño, cuando también se incorporó Alberto, es la licenciada Elsa Seacio, que ella está más en la parte educativa, ¿no? Lo mismo que Mónica Romaní, que si hubiéramos puesto el título de mediación familiar, estaría limitado y no hubieran venido, y hay un montón de gente que con la parte escolar se puede acercar, lo mismo que algún otro a lo mejor con la parte comunitaria. Claro. Hablando de lo educativo, ¿no? ¿Cualquier alumno podría ser un poco entrenado en estas técnicas o estrategias de mediación? ¿O vos hablabas de, bueno, tal vez algún líder? ¿Se requiere de que tenga cierto liderazgo aquel que va a mediar? ¿O pueden ser alumnos, cualquier tipo de alumno? Con También, cualquier... yo no quiero hablar lo que no sé demasiado, Okay. porque yo no hago mediación escolar. Bien. Sí he concurrido a talleres y he escuchado que hacen esto, pero bueno, tal vez tenés razón, no sea necesariamente líder, a veces no el líder que va arengando así, probablemente el carismático. Es demasiado claro, por ahí no sé si tiene como las funciones del mediador, ¿no? A ver. Pero supongo que los profesores, que deben tener, claro, conocimientos de mediación, están en condiciones de elegir qué alumnos, ¿no? Pueden hacer. Y por supuesto, depende cómo sea el mediador, a lo mejor son ellos mismos los que... Pero bueno, la idea, por lo menos en los talleres en que yo fui, es que no fuera el profesor, porque el profesor, claro, está ya tan arriba que ya más que mediar, viste, como, qué sé yo, no sé, un papá no media con los hijitos, ¿viste? Uno dice, a ver, más imperativo, decís. Claro, que sea más... volviendo un poco al tema de la mediación familiar, que bueno, que ya nos quedó claro de que bueno, que no, digamos, todavía no se puede hacer como una obligación judicial, pero pareciera como que de alguna forma se hace. ¿Se incluye a toda la familia, los padres? Vamos a suponer un caso de divorcio, de horarios o de visitas. ¿Se incluye a los padres nada más o participan también los niños en el proceso? Mira, esto ha tenido distintas maneras y no todos los mediadores actúan igual. En un principio, allá por el año 96, cuando yo empecé a estudiar mediación, se nos decía que tenían que venir todos juntos, ¿no? Y yo, desde una vez que una mamá le dijo al chico delante, si no hubiera sido por mí, vos no nacías porque tu papá quería que abortara, yo dije, no, a ver, yo no junto más un papá y una mamá para que el chico, está bien, por ahí lo escuchó en la casa, en la vereda o en el jardín, no digo que no, pero por lo menos que no nos trituren en mi consultorio. Entonces, mi manera de trabajar es, yo cito, en general, si puedo, hago un pack. Primero los padres, después un padre separado, otro padre, y después juntos otra vez, y a ver cómo podemos trabajar. A veces eso primero no pueden venir juntos porque tienen una perimetral. ¿Saben lo que es la perimetral? Sí, sí, sí. Bueno, vos saben, gente, sí. Cuando te ponen la restricción de contacto porque ha habido violencia. Entonces tengo que verlos ahí, sí,
decididamente a uno un día y a otro otro. Y hago un paréntesis. Hace mucho tiempo yo a veces pedía al juzgado que me exceptuara y permitiera que en el momento del de la entrevista las partes estuvieran presentes. Hasta que hace unos años un señor casi ahorca en mi sillón a su exmujer y el comisario de ahí de Las Lomas me dijo: ¿qué licenciada? No la salvamos más, porque mi vecino llamó a la policía, vino el patrullero, no la salvamos más, no haga esas cosas. Dice, y es cierto, nunca más lo hice, sí por ahí en la fundación, porque en la fundación trabajamos en Cámara GES, somos un montón, pero la verdad que el susto que me pegué fue tremendo, dije no, nunca más. Bueno, entonces, ¿cuándo vienen los chicos? Después de ese pack de 4 veces, yo cito un día a la madre con los chicos y otro día distinto al padre con los chicos. Y entonces veo una nenita el otro día de 5 años que vino con la mamá y dijo: hoy es el día que tengo que hablar mal de papá. La nena. Bueno. Bueno, al menos tenía acotado que había un día para esto. Pero no, claro, pero el día que venía con la madre tenía que hablar mal del padre. Claro, bueno, estaba clarísimo. Al menos lo tiene determinado, no siempre. Entonces yo hago que esté primero el padre un ratito o es indistinto que vengan primero el padre con los chicos o la madre con los chicos y después salen a la sala de espera y hablo con los chicos, según la cantidad de chicos, a veces todos juntos, en otras reuniones hablo con algunos de los chicos por separado, etcétera. Solamente que vea realmente que los padres tienen una relación bastante, calculé que vienen todos vía judicial, ¿no? Entonces al principio vienen como muy peleados, pero después realmente hay gente que va deponiendo su actitud, que empiezan a hablar, que vienen siempre con el celular bloqueado, con esto, con el otro, entonces el único lugar donde se hablan es acá, bueno, acá en el consultorio. Entonces a veces sí, sobre el final como un happy end, los chicos ven que sus papás hablan juntos, algunos de los adolescentes protestan, dice ahora claro que papá y mamá están de acuerdo, claro, me sacan al mismo tiempo la fiesta del sábado, o la play, o esto o el otro, y me protestan un poco jocosamente que yo hice que sus papás se pusieran de acuerdo. No sé si eso es más o menos lo que querías preguntar. No, espera, y te faltan ¿quiénes? Los abuelos. Yo justamente te íbamos a preguntar sobre los abuelos. Yo sigo el modelo trigeneracional del doctor Canevaro y siempre que puedo cito a los abuelos. Ahora tengo en este momento, por ejemplo, un caso de una parejita que tienen una chiquita de 1 año, una bebita de 1 año. Ella tiene otra nena de 7 años, de otro papá. Ella está noviando con otro muchacho que no tiene hijos. Él no está noviando, él vive en zona sur, lejos. Él está en tratamiento por drogadicción y es muy infantil. Yo con mucho cariño le digo: vos no pongas un kiosquito de salud mental porque te va a fundir, hijo. Y a ella le digo: bueno, vos no te vas a fundir, pero más o menos. Son 2 chiquilines, él mucho más que ella está un poco mejor. ¿Qué hice? Cito un día al padre de ella, y otros días cité, que vinieron el lunes pasado, la madre de él, la hermana de él, que justamente es una abogada de familia que trabaja en tribunales, en los juzgados allá en zona sur, y la abogada. Y con los abogados de ella, que los conozco mucho, nos hablamos por WhatsApp. Entonces, a ellos que se bloqueaste por el momento, ¿no? Que hasta bloquearan los WhatsApps, que no se hablen. Porque él iba a buscar y era una andanada de insultos, de esto, del otro, terrible. Entonces, los domingos va a buscársela, él queda en la camioneta, baja la madre de él, que se lleva bien con la exnuera, busca a la bebé, lo lleva, lo tiene, vuelven otra vez. O sea, estoy trabajando y en algún voy a juntar a la abuela o sea, la madre de él con el padre de ella para charlar y que se pongan de acuerdo también. Para que, por ejemplo, porque en este momento no solo son ayudas, son el soporte. Después, el hecho es que esta mamá convence a este muchacho
este papá convenza a esta muchacha y ayudemos y no sea necesario que ellos estén como prótesis en lugar de estos hijos. Pero por el momento sirven así, si no estaban otra vez con patrullero mediante y otra vez con denuncias de la policía. Bueno, qué importante que se pueda contar con esos recursos, ¿no? Porque, bueno, gente que por ahí está más sola o no tiene padres y, bueno, me parece como que quedan mucho más desamparados y, bueno, y el profesional también queda con más acotado. Porque yo ahora entre los y yo digo, gracias a la tecnología, ¿viste? Porque el mismo WhatsApp que le mando a la madre de él, se lo paso al padre de ella, a la psicóloga de él, a la psicóloga de ella y a los dos abogados. Sobre qué horario van a encontrarse el domingo y a qué hora y dónde los tiene que... Todo el mundo sabe. Está todo escrito, nadie... Y se trabaja. Y eso no se puede hacer en las audiencias. O sea, las audiencias se ponen en general, pero en el día a día hay que hacerlo. Por eso, digamos, en estas cosas no tendremos el título de mediadores, pero los juzgados nos mandan a los psicólogos, a la gente. Lo que es de patrimonial, no. Y nosotros en las mediaciones, estas como les decía, que vienen del consultorio gratuito, no aceptamos, no hacemos con menores. Los menores no. No. Y en este último tiempo vienen muchos casos judicializados, pero por violencia. Entonces se hacen audiencias separadas. El padre por un lado, la mamá por el otro, y se pide autorización al juez antes de hacer la audiencia que si puede levantar la medida cautelar, que es esto que decían a la perimetral, ¿no es cierto?, al solo efecto de producir la audiencia, nada más. Y la audiencia se hace en tribunales, por supuesto. Se hace en el colegio de abogados. Claro, pero por eso digo, ahí lo podés hacer, porque cualquier cosa que pase, como el loco que cuando yo me levanté así y la señora se le fue encima a la mujer que se refugió en mi sillón, que es un tonel altísimo, que era de mi bisabuela, mientras el nenito de 10 años le decía, papá no la mates, yo estaba sola con el nenito y ellos dos. En cambio, en el colegio de abogados se puede hacer porque cualquier cosa que pase, bueno, está lleno de otros profesionales o de otra gente. Historias, ¿no? También. Claro. Es una temática muy sensible que puede despertar como mucha bronca, mucha violencia. Sobre todo que, a ver, antes, al principio, ¿te acordás? Se decía hace muchísimos años que la violencia no era mediable. Es cierto, hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco no era mediable. La violencia no era mediable. Y ahora hemos conseguido que se pueda mediar, pero si hay con recaudos. Con muchos recaudos, ¿no? Sobre todo lo primero que se hace es pedir la autorización al juez para ver si la podemos realizar en tanto y en cuanto nos levante la medida cautelar al solo efecto de realizar la audiencia, como les decía. Ahora, yo el caso ese, por ejemplo, no era que yo estaba mediando violencia sola, porque ya no, de hecho, no era eso, era lograr la revinculación, porque eso nos viene un montón también, ¿no? Casos de revinculación. ¿A quién se revincula? Y no sé, un papá que por H, por B o por Z, o porque se fue de viaje, o porque formó otra familia, o porque la mamá, enojada porque no le pasaba la cuota, le negó ver a los chicos un montón de veces y al final el padre se cansó y no lo vio más, y resulta que pasaron 3 años, el chico tiene 6 años o 7 y desde los 3 o los 4 que no lo ve ni lo conoce, y entonces el juzgado pide que se hagan revinculaciones. Bueno, en este caso no era así, pero hacía como 1 año que el chico no lo veía al papá y no lo quería ver, etcétera, porque era violento, pero era violento con la madre, no con el chico. Entonces el juzgado dijo, bueno, si no es violento con el chico, que se revincule. Y yo había pedido que no fuera la mamá a llevarlo, por la duda. Ahora, todos estos casos que nos contás, bueno, son los casos judiciales que te llegan. También hablaste de esto de mediación comunitaria. ¿En estos casos también serían judiciales o
A eso preguntarle a Bea, yo no... No, mira, yo te digo sinceramente, como soy mediadora prejudicial, hasta ahora he asistido a congresos, hablaron de la mediación escolar, de la mediación comunitaria, hay especialistas en esto para hacerlo, pero no tengo, no estoy tan empapada del tema como para explicarte cómo se maneja, ¿no? Sí sé que por ahí ni siquiera es necesario, eso sí que lo vimos en algún taller, sí. Porque nosotras somos socias de una fundación que se llama Fundación Mediadores en Red, que yo te decía antes de empezar la audición, que en este momento la presidente es una psicóloga, porque es rosarina y allí se puede... Ahí pueden actuar los psicólogos. Y ellos hablaban de que hay gente que trabaja en mediación comunitaria que a veces ni siquiera se necesita un título universitario, porque puede ser un vecino, digamos, capacitado o algo así, pero tampoco te sé decir exactamente cómo funciona. Uno ha ido a talleres, sí, pero no sí existe. Yo tampoco estoy... ¿Viste? Hay un problema de medianera, etcétera. Bueno, debería haber, eso no sé, es interesante averiguarlo. Sí, hay que ir a Google, Google te explica eso, todo. Si hay un problema de mediadores, de medianera, perdón, sí. Tengo entendido que ahí pueden actuar los escribanos. Ah, también. Sí, sí, bueno, pero a veces... Sí. Porque ellos están más empapados del tema. Bueno, el Colegio de Escribanos hizo que nosotros hace 2 años nosotros quisimos y al final no pudimos hacer, hicimos que la cúpula de nuestro colegio con la encargada, la escribana Graciela San Marco, que se encarga del curso de mediación prejudicial, voluntaria. Tomaran a ver si podíamos hacer algún conjunto, pero bueno, al final voluntaria, que estamos hablando de una mediación privada, ¿no? Claro. Claro. Sí, porque en las mediaciones privadas sí uno puede actuar. Sí, claro. Claro, la mediación es privada, sería alguien que, va y la pide, ¿no? Claro. ¿Alguien podría pedir una mediación privada para, no sé, un conflicto de 2 hermanos que se llevan mal? Ah, bueno, no, por supuesto, porque dentro de la familia, sí, hay un montón de esos. Sí. Y ahí es donde, por ejemplo, a veces, hay en mediaciones, en los talleres estos de mediadores en red, aparecen mucho, ¿no? Que explica, y a lo mejor, por ejemplo, una de las mediadoras más conocidas es Marinés Suárez, ¿no? Y Marinés Suárez es psicóloga, pero lo que pasa es que Marinés no firmará, supongo que lo dejan, pero bueno, claro. Es muy importante, pero es psicóloga, pero bueno, está como muy reconocida, supongo que si tiene que firmar en cosas, firmará la abogada. Porque inclusive, yo me acuerdo, estando estudiando... No, firma ¿cómo se llama? El Pancho Nieto, ella asistió y nos dio clases. Sí, para todo, pero bueno, ella, por ejemplo, no, firma, ella hace todo, firma el abogado que está con ella, porque no puede, porque está dentro de Provincia de Buenos Aires. ¿Entendés? Pero sí me acuerdo que presentó un caso con hermanos, etcétera, donde por ahí el psicólogo, ella es terapeuta sistémica, por supuesto, donde desde ya a veces los psicólogos funcionamos más, digamos, por la parte de psicología que sabemos, más allá de las cosas legales, ¿no? Ahora, lo bueno en realidad es trabajar en comediación, el abogado y el psicólogo. Lo que pasa es que es como decía, a veces si es privado no te dan los números, no dan los números. Otra cosa que sí yo hago bastante es, hay por ejemplo un cliente con su abogado, el otro cliente con su abogado, y van privadamente a un abogado mediador, y el abogado mediador me llama y entonces trabajamos en conjunto. Ese abogado mediador que trabaja con... viene a ser como si fuera eso que ella explicó del consejero, pero nada, en un estudio privado, supongamos. Y entonces estoy yo para acompañando. Pero no es de los casos que más ocurren,
insisto, creo que nuevamente por temas horarios. Claro. Se me ocurrió preguntar si es en conflictos que tienen que ver con lo económico, tal vez uno de los conflictos menos posibles de resolver con una mediación, ¿no? No, para nosotros los psicólogos sí, para los abogados no. Claro, digo, sí, termina siendo una cuestión como más legal y punto, ¿no? Se me ocurría también como una... Por ejemplo, suponete que fueran dos hermanos, ¿no? Con un conflicto económico. Entonces, si uno está en comediación, el abogado va más al número, a esto, del otro que yo, y yo a lo mejor, yo resolví uno, me acuerdo, que eran eran 8 hermanos. Y era el mayor y el menor, que eran ingenieros agrónomos y tenían un conflicto tremendo con el campo. Y en realidad vinieron en familia por otro hermano que estaba enfermo. Y cuando al final, bueno, terminaron ellos dos peleándose, qué sé yo, y entonces la familia, tenían los papás muy ancianos, mi papá, ingeniero divino, un tipo, tenía 80 y largos. Dice, estos se pelean, usted averigüelo, licenciada, no tiene nada que ver con el campo, usted averigüe que esto viene de antes. Me lo dijo. Lo tenía claro. Sí, en realidad, el más chico estaba enojado y ya tenía 47 y el hermano 57. Y estaba enojado cuando el otro le había roto el trompito y no... Seguro, arreglamos eso y toda la cosa y se pudieron pedir perdón y se pudieron esto y el otro, el más chico por las maldades que le hacía, el más grande por lo que le pegaba y los juguetes que le rompía, y resolvieron lo del campo. El problema es que arrastran un montón de otras cosas, ¿no? Claro, quizás, Mariano, nos tenemos que plantear si lo económico es absolutamente económico. Bueno, eso suena en casi todos los talleres de mediación. Eso hay en casi todos los congresos o jornadas hay un taller de eso. Y sobre eso, sobre cuánto lo económico es solo económico. Bueno, ya lo a veces es un tema que no resuelven en la pareja, ¿no es cierto? Y entonces van por otro camino, ¿no? Sí, y las resistencias que deben de haber también para poder llegar ahí, ¿no? A que puedan reconocer que sí, que era otro tema, no tanto el económico. Digo, también hay que levantar algunas resistencias. ¿No? Y en la mediación, en los casos, por ejemplo, que me llegan a mí, a veces es porque no tienen demasiado resuelto el tema, o alguna de las partes no tiene demasiado resuelto el tema de la disolución de la pareja. Claro. En cuyo caso, si lo quieren hablar, un par de sesiones, porque no es cuestión de decir, empecemos de aquí para allá. Si a uno de los dos arrastra mucho, si el otro está de acuerdo, se habla, a veces se hace la ceremonia del pedido de perdón de Chloe Madane, que a mí me gusta mucho hacerla, y si no, claramente se le pide a la parte que está tan mal que haga terapia. Que haga terapia y lo resuelva, porque bueno, esto ya no puede ser que porque él la dejó o viceversa le haga problemas con los horarios de los chicos. Claro. Bueno, es una temática muy amplia, a ver, bastante interesante. Y una cosa, ¿ibas a preguntar algo? No, lo que quería decir para redondear para el Colegio de Psicólogos, porque digamos, esto es interesante, entonces bueno, y esto con el Colegio de Psicólogos que nosotros todavía, como decía Mónica Leyús Cabrera hoy, todavía no se hace atención, no sé si alguna vez se hará o no. Nosotros en el Colegio de Psicólogos no hacemos atención, pero sí que podemos hacer, que esto es importante, asesoramiento. Yo que trabajo en la prepaga, por ejemplo, me doy cuenta que hay muchos terapeutas individuales, de adultos o de niños, que a veces tienen que hacer un informe y no saben qué hacer. Entonces hacen un informe que al juzgado no le sirve. ¿Por qué? O hacen un informe donde se juegan demasiado y después tienen una denuncia en el colegio, ¿entendés? Entonces nosotros podemos en la comisión asesorar a todos los colegas que les lleguen casos judicializados y que necesiten, o ya sea asesoramiento, porque no son mediadores, entonces necesitan, porque a lo mejor atienden al nene nada más, o a una de las partes, al padre o de la madre, entonces podemos asesorarlos no solo en los informes, sino, si quieren, digamos, un poco lineamientos para el tratamiento. Eso sí podemos hacer desde la comisión.
Bueno, parece que hay bastantes causas para que, bueno, los colegas se acerquen a la comisión, ya sea para participar o para, bueno, recibir asesoramiento, ¿no? Sí, sí, y son bastantes las causas también que hace que, claro, que el psicólogo tenga algo que hacer ahí en una mediación, ¿no? Veíamos con nuestros ejemplos cómo claramente son cuestiones que tienen que ver con la historia familiar, con otros aspectos que van mucho más allá de lo legal, ¿no? Pareciera como, no, bueno, como conflictos no resueltos. La última preguntita que les hago. Bueno, ¿cómo te recibimos en el Colegio de Psicólogos? Muy bien. ¿Y cómo Muy te bien, sentís en esto? Me siento muy cómoda porque realmente me causó mucha alegría que me hayan invitado, que Ana fue la promotora de todo esto. Pues somos amigas hace muchos años. Entonces, y trabajamos por ahí juntas, porque ella es abogada de familia, yo por ahí le derivo casos. Y de verdad que me siento muy cómoda porque todos me han recibido muy bien. Bueno, esto para dar, necesitamos saber que, bueno, el colegio es abierto a todos y los tratamos bien, ¿viste? Así es, así. Y no solo se trabaja en forma interdisciplinaria, sino que hay amistades interdisciplinarias. Claro, además Beatriz tiene... Que no necesitan mediación. Exactamente. No, además, digamos, ella en el ámbito, sobre todo abogadil, es muy conocida porque ella trabajó en los tribunales, en la Cámara Penal, en la justicia, ¿no? Y es una vecina de San Isidro. Cuando vos vamos ahora los 4, de acá al mástil, saluda a 7, 8 personas, la paran y la saludan. Sí, por eso mis hijos nunca quieren salir conmigo para caminar por San Isidro. O sea que es una importante adquisición para nuestra comisión. Bueno, muchas gracias. Bueno, la felicitamos y bueno, y ya vendrán en otro momento para contarnos cómo se va creciendo esta comisión y bueno, cuáles son lo las último novedades. que queremos hacer, pero todavía no lo estamos implementando, es cosa que habíamos hecho no el año pasado, sino el anterior, porque yo dije acá para los colegas, faltaría la salida a la comunidad, talleres para padres, etcétera, pero para eso es que necesitamos más gente. Bueno, seguramente necesitamos crecer seguramente van a crecer. Sí, ¿no? todos necesitamos algunos recursos para ser un poquito mediadores en la vida, ¿no? Me parece, claro, y creo que está bueno, está interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por habernos invitado. Felicitaciones por la invitación, muchas gracias. El viernes que viene no estamos porque es el 25 de mayo, claro, la fecha patria. Bueno, y el 76 tendrá que esperar. El 76 tendrá que esperar y bueno, y yo me voy a ir unos días de vacaciones, así que bueno, nos veremos a la vuelta. ¿Nos vemos en el 80? No, tanto no, en el 77, 78. Bueno, ahí vamos entonces. Bueno, hasta la próxima.